El profanador, de José León Cano. Era su primer trabajo como profanador de cadáveres, a causa de lo cual tuvo que vencer una gran repugnancia cuando, tras retirar la pesada losa de mármol negro, levantó una gran paletada de tierra. Los primeros vientos del invierno murmuraban gélidos lamentos, siseados entre lápidas carcomidas y borrosas. La noche le amparaba, pero también el terror supersticioso de los campesinos, quienes por nada del mundo se hubieran acercado a tan abominable lugar. Por la comarca circulaban las más inquietantes leyendas en torno a un cementerio que no había sido visitado en 100 años. 3 cipreses muertos levantaban su leprosa osamenta hacia la negrura del cielo, evidenciando su vertiginosa antigüedad. La mano del viento arrancaba de sus ramas vibraciones insufribles, componiendo una melodía de lúgubre y aterradora desolación. Días atrás, las herrumbrosas puertas del cementerio crujieron al abrirse, tras haber permanecido cerradas durante varias generaciones, y por lo que en otro tiempo fuera un camino entre las tumbas, convertido ahora en lodazal cubierto de malezas secas y retorcidas, pasó un coche fúnebre de imponente aspecto. Lo vieron desde el pueblo, situado en lo alto de la colina, pero nadie tuvo el valor de acercarse para comprobar los detalles, y tuvieron que conformarse con la descripción que de los mismos hacía el barbero, provisto de unos potentes prismáticos. Se trataba de una gran carroza negra, tirada por 4 caballos igualmente negros y empenachados con grandes plumas del mismo color, lo que resultaba insólito en una época que había sustituido a estos vehículos por automóviles. Pero lo más inquietante era el hecho de que alguien hubiera elegido aquel sitio infame como última morada, porque se decía del cementerio que era sede de festines ominosos y lugar donde se manifestaban espantosas criaturas de pesadilla. Ni los más viejos podían recordar la última vez en que ocurriera allí un enterramiento. El barbero vio y contó que los 2 hombres maduros, casi ancianos, que viajaban en el pescante, extrajeron de la carroza un féretro de brillante madera negra, tal vez ébano, y lo depositaron en tierra. Tras cavar una fosa, abrieron la tapa del ataúd para contemplar por última vez el cadáver. Se trataba de una mujer morena, como de 40 años, vestida con una túnica de color plateado que ostentaba a la altura del pecho extraños dibujos serpentinos. Tenía las manos entrelazadas sobre el vientre y en los dedos refulgían varios anillos. Las mejillas del cadáver, tal vez por el artificio de un maquillaje póstumo, aparecían insólitamente sonrosadas, lo que contrastaba con la siniestra expresión del rostro. Cerraron la tapa y procedieron a enterrar el ataúd sin más ceremonia. Luego sacaron de la carroza una lápida negra sin inscripción alguna y la colocaron sobre la tumba. Acto seguido, subieron al pescante y los caballos galoparon frenéticamente hasta que el vehículo se perdió de vista. Era esa misma losa de mármol que tanto trabajo le había costado levantar. La descripción que el barbero hiciera de los anillos le despertó la codicia y daba por bien empleado el esfuerzo. Valdrían sin duda lo bastante para poder pagar todas sus deudas. Y tal vez el féretro contuviera otros tesoros no alcanzados a vislumbrar por los prismáticos del barbero.
pero la primera paletada de tierra húmeda y pestilente que arrancó de la tumba casi le hizo vomitar y hasta dudó de continuar la infame labor. Tuvo la impresión de que una multitud de seres invisibles y viscosos le acechaban en la oscuridad y experimentó el mismo terror supersticioso de sus vecinos. El tiempo arreciaba. Las hojas secas, arremolinándose sobre las tumbas, componían un sonido semejante a los arañazos de una fiera impaciente. Una fosforescencia lechosa, irreal, quizá procedente del fulgor de las estrellas, le hacía innecesario el uso de la linterna. Al menos hasta que se introdujera en la oscuridad de la fosa, cuyo pútrido seno se iba abriendo a cada nueva paletada. Aumentaba su miedo a medida que el trabajo iba avanzando, hasta producirle una tensión insoportable. Si en aquellos momentos alguien se hubiera acercado sigilosamente y le hubiera tocado por detrás, un nuevo cadáver engrosaría de golpe la lista de cuantos allí estaban. Un intenso escalofrío le recorrió la espalda cuando tal idea se adueñó de su cerebro. La idea provenía de una creciente sensación, la de ser observado. Sensación perfectamente física, casi táctil, aunque no pudiera reconocer ni a su alrededor ni a sus espaldas figuras evidentes, sí adivinarlas con la imaginación acuciada por el terror entre las densas masas de sombras que se le acercaban, allá donde el fulgor estelar era impotente para penetrarlas. Hocicos monstruosos, deformes abominaciones, ojos de brillo maligno y amenazador, seres purulentos y reptantes agazapados entre la maleza que el viento hacía crepitar, apenas ocultos detrás de lápidas mohosas, acechantes bajo las ruinas de los panteones. Y a esa sensación de agobio imaginativo que le provocaba la ambigua oscuridad se unía otra, igualmente escalofriante, sutiles vibraciones en los pies, como si los restos de vida sepultados bajo tierra se apresuraran a salir a su encuentro, a comunicarle sus espantosos secretos. Pero él no creía en leyendas de viejos ignorantes, y ya faltaba poco para llegar a la tapa del ataúd. Su herramienta produjo un golpe sordo sobre la madera que retumbó bajo tierra. Creyó percibir un eco chirriante en el aire, y se le pusieron los pelos de punta. Miró hacia arriba, y le pareció que una sombra cruzaba velozmente sobre la fosa, ocultando un momento las estrellas. Los fulgores del horror le cegaron el cerebro, pero luego se repuso y pensó: nervios, figuraciones. Era nauseabundo saber que solo una delgada capa de madera separaba sus pies del cadáver. Mucho más nauseabundo que ese hedor enroscado a su cuerpo como una serpiente de 1000 cabezas. No es más que una muerta, trató de consolarse. Un inofensivo cuerpo sin vida que se está pudriendo. Tuvo que recoger con las manos los pequeños montones de tierra que quedaban sobre la tapa. Le resultó sumamente dificultoso abrirla, dada la estrechez del lugar, aun con la ayuda de una barra de hierro utilizada a modo de palanca. Cuando al fin lo logró, encendió la linterna. El cadáver mostraba los primeros signos de putrefacción, deformes hinchazones en rostro y manos. Las piedras de los anillos fulguraron a la luz de la linterna, al igual que la túnica plateada. Su mano se negaba a obedecerle, a establecer contacto físico con las manos del cadáver. Al fin lo hizo, pero en vano trató de extraer las joyas, pues la muerte aumentó el grosor de aquellos dedos fríos y blandos.
Había llegado demasiado lejos para retroceder ante semejante imprevisto. Extrajo una navaja del bolsillo y cortó, uno a uno, los 5 dedos enjollados. Hubiera jurado que al hacerlo, algo semejante al dolor fue experimentado por el cuerpo muerto y manifestado por medio de una sacudida apenas perceptible. O quizá fue su propio movimiento que, comunicado al cadáver, produjo la ilusión de que éste se movía por sí mismo. Pero logró su propósito. Desprendió los anillos de los dedos mutilados y, tras cerciorarse de que no existía ninguna joya más en el féretro, se dispuso a cerrar la tapa. Vio entonces que los ojos de la mujer estaban abiertos. Ante ese descubrimiento, el profanador dio un grito helado y la linterna se cayó de sus manos. Escuchó a sus espaldas una espantosa carcajada, pero tal vez fue el eco de su propio grito, confundido con el rumor del viento. La angustia le movió a cerrar la tapa precipitadamente, de tal manera que al hacerlo no advirtió que su pantalón quedaba enganchado en ella. Al incorporarse y tratar de salir, sintió que una fuerza ominosa se lo impedía. El horror estuvo a punto de hacerle perder la razón, pero antes de que eso ocurriera advirtió la causa. Rasgó su pantalón con la navaja y pudo escapar de la fosa. Al alcanzar la superficie, aspiró profundamente el aire frío de la noche. La tensión le hacía temblar. Exhaló repetidas veces con idéntica profundidad, descargándola en parte. Las tinieblas estaban espesando a su alrededor, lo que no contribuía a hacerle recobrar la calma. Descansó apenas un momento, pues tenía el propósito de clausurar cuanto antes la pesadilla que estaba viviendo. Mientras iba descargando la tierra sobre la fosa, no se le borraba de la mente la imagen de la muerta con los ojos abiertos. Estaba seguro, completamente seguro, de que los tenía cerrados cuando abrió el ataúd. La tierra que sobre él se iba acumulando era impotente para ocultar el odioso brillo de aquellos ojos. Pero no es más que una muerta, pensó. Solo una muerta. No eres más que un cadáver y tus anillos están en mi bolsillo. Trató de silbar para infundirse ánimo y el sonido parecía reproducirse burlonamente entre las sombras. Colocó luego la losa de mármol en su sitio y se dispuso a huir. Sin embargo, antes de llevar a cabo ese propósito, sucumbió a la codicia. No pudo resistir la tentación de contemplar el botín. A la luz de la linterna, vio entonces que uno de los anillos era un topacio de tamaño considerable, casi desmesurado. Debería de costar una fortuna. También vio sus propios dedos manchados de coágulos sanguinolentos. El brillo verde de la piedra se esparcía sobre el rojo negruzco de la sangre muerta. Contemplar ese horror procedente de los dedos mutilados era el precio de la joya. Sintió un invencible asco hacia sí mismo, pero a la vez se dejó atrapar por la fascinación del anillo, hasta tal punto que se lo introdujo en uno de sus dedos y le parecieron magníficos y ostentosos como los de un obispo. Advirtió que en la superficie de la piedra habían tallado una figura terrible, la cabeza de un animal desconocido, aunque de rasgos felinos, cuyas fauces entreabiertas, surcadas de dientes afilados, subrayaban una actitud maligna y amenazadora. Un mal presentimiento le indujo a desprenderse del anillo que había entrado en el dedo sin ninguna dificultad, pero se había incrustado de tal forma
que no lo consiguió. Sudaba y jadeaba desesperado, pero la joya oponía su fuerza a la de los anillos de una serpiente. Si los vecinos llegasen a contemplarla, sospecharían su procedencia. La desesperación, el miedo y la furia hicieron que se le saltasen las lágrimas. Maldijo su estupidez y se maldijo a sí mismo. Tiró y tiró hasta hacerse daño, hasta rasgarse la piel con el metal y confundirse su propia sangre con la que le había manchado las manos. El dolor hacía aumentar el grado de su desesperación hasta sumirle en los primeros peldaños de la locura. Que nunca nadie llegara a enterarse, que jamás pudieran sospechar que era un profanador de cadáveres. Exaltado por el temor de ser descubierto, más terrible que cuanto su agitada imaginación pudiera forjar, se determinó a llevar a cabo la única escapatoria posible. Ya tenía experiencia de la resistencia que las falanges podían oponer al filo de su navaja y por 5 veces consecutivas había aprendido la forma de vencerla. Empuñó el arma con la mano derecha. El viento helaba los sudores de su piel con la saña de múltiples alfilerazos. Colocó el dedo portador del anillo sobre la losa de mármol negro y se dijo que era lo bastante hombre para soportar la prueba. Primero presionó levemente el filo sobre el dedo y la mano temblaba, pero un fuego monstruoso, desconocido, brotó súbitamente dentro de su pecho y rasgó con fuerza, despertando una brutalidad cuya existencia nunca había sospechado. Resonó un grito sobre las tapias del cementerio, sobre las mohosas ruinas de los panteones, y sus ecos fueron blandamente absorbidos por el manto de la tierra, despertando el larvado horror de los cadáveres. Un hombre, a veces, puede soportar el dolor de la automutilación y permanecer, sin embargo, despierto. En este caso, el profanador estuvo lo bastante despierto para darse cuenta de que solo en parte había logrado su propósito, puesto que aunque cortado el hueso, el dedo seguía adherido a la mano por fibras de carne y jirones de piel. Tuvo que tirar con fuerza y renovar el dolor para que al fin el dedo cayera sobre la losa, envuelto en una capa de sangre. Era un dolor agudísimo, tan insoportablemente agudo y cruel, que había perdido las riendas de la razón. Escupió y pateó sobre el mármol negro, sobre su propio dedo despedazado, sobre el horrible anillo verde que permanecía incólume, sin deformarse con los pisotones, participando del mismo brillo maligno que había iluminado los ojos abiertos del cadáver, y supo que había sido víctima de una justa venganza. Todavía le quedaban en el bolsillo 4 anillos. Sin mirarlos siquiera, los lanzó con fuerza sobre las tumbas. Luego se desplomó junto a la losa negra, sin importarle ya ni el dolor ni el frío. La fiebre estaba nublando sus ojos. El viento se había calmado, sobreviniendo un silencio absoluto, más estremecedor que sus gemidos. El tiempo cristalizaba alrededor de ese silencio, lentificando su curso. Solo podía escuchar las alteraciones de su propia respiración y los golpes del pulso en las sienes. El filo de la navaja brillaba con resplandores ensangrentados sobre la losa. El vértigo de lo sucedido daba ahora paso, en su cerebro, a una insidiosa somnolencia producida por la fiebre. El instinto le prevenía de un nuevo peligro,
pero su voluntad parecía definitivamente quebrada por una oscura fuerza. Escuchó extraños crujidos, como pisadas sobre hojarasca, pero no parecían provenir de una dirección determinada. Una mancha blanquecina, recortándose difusamente sobre las tapias, le hizo pensar que ya estaría próximo el amanecer. Pero el cielo estaba negro, tan negro que las estrellas temblaban de terror, y la nube blancuzca iba adquiriendo más consistencia a medida que se acercaba. Escuchó también un sonido tembloroso y lóbrego, lejano, como si procediese de las profundidades de la tierra, algo como un eco lechoso y repulsivo, cuyas vibraciones se adherían a la médula de los huesos. Era una voz de mujer, pero modulada de tan siniestra manera que sus agudos timbres se clavaban en el oído como una interminable maldición. Reconoció en esa nube, cada vez más cercana, sus largos cabellos, sus abominables ojos abiertos, las ensangrentadas mutilaciones de la mano. Estaba más cerca, cada vez más cerca, y él seguía en el suelo, aplastado por el peso de su espantosa lucidez, deseando con toda su alma que aquello no fuera real. Tan cerca ya que podía contemplar su rostro hinchado y tumefacto, sus colgantes mandíbulas, las espantosas y deformes figuras que, como salidas de un retablo demoníaco, surgían tras ella con repugnante luminosidad de cada una de las lápidas. Cuencas relampagueantes de ira, rostros carcomidos por la podredumbre, jirones de sudario que ocultaban apenas los multiformes horrores de la corrupción, y tras ellos seres infinitamente más espantosos, sombras de bocas correosas, palpitantes, cuyos aborrecibles y afilados colmillos hacían sospechar la ominosa naturaleza de su alimento. Como una idea consoladora, pasó por su mente la de que aquella lóbrega procesión no era más que un producto de la excitación y de la fiebre. Pero la mano ensangrentada, carente de dedos, estaba ya acercándose a su rostro. Podía ver sus venas colgando alrededor de los huesos mutilados, esos cuajarones de sangre a punto de rozarle las mejillas, y escuchaba la congregación de alaridos rabiosos, triunfantes, que surgían de aquel ejército de bocas cadavéricas, y se formó una danza alucinada alrededor de su cuerpo, un remolino de pesadilla del que ya nunca podría escapar. Sintió al fin sobre la cara el roce repulsivo. Tuvo el efecto de una catarsis, porque pudo levantarse del suelo y echar a correr. Pero las lápidas, como podridos dientes de la tierra, le cerraban el paso. Tropezó en una de ellas y cayó de bruces sobre el pico puntiagudo de una cruz de hierro que le atravesó el corazón. Regresaron entonces las sombras a sus refugios nauseabundos y le fueron revelados al profanador los infames secretos del gusano.
El relato que acabamos de escuchar pertenece a la colección de libros de la Biblioteca Universal de Misterio y Terror, que tiene varios tomos. En ellos encontramos relatos variopintos de esta temática que tanto nos gusta, que es el terror. Estos libritos se distinguen por las portadas de rostros horripilantes y putrefactos, y en el interior también hay una serie de ilustraciones llamativas realizadas por Victoriano Briasco. Tengo unos cuantos libros de estos, pero por desgracia no tengo toda la colección. Ni siquiera sé cuántos libros hay exactamente, pero los pocos que tengo los guardo como oro en paño. En esta antología nos encontramos con autores que se van repitiendo a lo largo de la colección, como Juan Tebar, Fernando Martín Iniesta, Pedro Montero, Víctor Rojo, incluso a Fernando Jiménez del Oso. Para los que no lo sepan, fue un psiquiatra que se hizo famoso por hacer programas de misterio en la televisión de los 70. Tampoco faltan otros autores más conocidos como Edgar Allan Poe, Lovecraft o Sheridan Le Fanu. A excepción de los aficionados, la mayoría de estos autores no son tan conocidos por el público en general, porque el terror siempre se ha considerado un género menor, a excepción de Poe, Lovecraft y poco más, es un género denostado. Pero os puedo asegurar que algunos de estos relatos están muy bien escritos y de hecho diría que han influenciado mi escritura. Me gustan tanto que ya he leído algún que otro cuento en mi canal, como La serpiente de Fernando Martín Iniesta, La galiciana de Pedro Montero, Cangrejos de Jean-Paul Dutronc, entre otros, y seguramente habrá más. Reconozco que tengo debilidad por este tipo de historias de corte clásico con venganzas de ultratumba, aunque se hayan repetido muchas veces en los cómics como Creepy o los cuentos desde la cripta, pero no lo puedo evitar, siempre me fascinan. En este caso se trata de un profanador de tumbas que recibe su castigo desde el más allá por querer robar las joyas a una difunta. Los ladrones de tumbas no se circunscriben solo en la literatura. Han existido y siguen existiendo ya sea para robar las posesiones de los muertos o los cuerpos mismos. Y ese es el famoso caso de Burke y Hare, conocidos como los resucitadores de Edimburgo, que tuvo lugar en el siglo XIX en Escocia. William Burke y William Hare fueron dos criminales que se dedicaron al tráfico de cadáveres para la anatomía en la Escuela de Medicina de Edimburgo. La historia comienza en 1827, cuando los dos hombres vivían en una pensión en Edimburgo, propiedad de Hare. Ante la demanda de cuerpos para la disección anatómica en las escuelas de medicina, Burke y Hare comenzaron a asesinar a personas indefensas para vender sus cadáveres al doctor Robert Knox, un anatomista y profesor de la Universidad de Edimburgo. Los crímenes de Burke y Hare fueron descubiertos cuando la policía encontró el cuerpo de una de sus víctimas en la pensión de Hare. Rápidamente, Hare hizo un trato con las autoridades para testificar contra Burke a cambio de inmunidad. Burke fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por asesinato. Bueno, estos, más que profanar tumbas, se dedicaban a matar directamente. Tiempo después, el escritor escocés Robert Louis Stevenson escribió su relato titulado Los ladrones de cadáveres, basada en esta sórdida historia que quizás, como digo siempre, tengamos en cuentos oscuros algún día. Y ya por último, no me quiero olvidar de las típicas leyendas urbanas ambientadas en los cementerios. Se me viene a la memoria una en concreto de un grupo de amigos que se reúne en un bar y con el pasar de la noche y el efecto del alcohol, las conversaciones se van volviendo más audaces hasta que uno de ellos desafía al resto a un acto temerario.
quedarse en el cementerio durante el resto de la noche. Otro de los amigos, quizá el más intrépido o el más ebrio, acepta el desafío y escala la reja del cementerio con ayuda de los demás, y así se queda solo entre las tumbas para demostrar su valor. Cuando llega la mañana, el hombre no vuelve, así que los preocupados amigos van al cementerio en su búsqueda y lo encuentran sin vida sobre una lápida con su chaqueta enganchada en una cruz. Por lo visto, al intentar levantarse, sintió una fuerza tirando de su ropa y creyendo que era un espectro, sufrió un ataque cardíaco mortal. Y como buena leyenda urbana que se precie, está prácticamente en todos los países del mundo y seguramente en el país en que me estás escuchando ahora, ya sea España, México, Argentina, Uruguay o donde quiera que estéis. Y ese es el encanto de las leyendas urbanas. Todos conocemos la historia, con toda suerte de variaciones, de un caso cierto, entre comillas, de lo que le pasó al amigo de un amigo, pero en realidad no conocemos el origen. Por cierto, esto que os voy a contar no sé si es leyenda urbana o es real, pero una vez leí que en algunos lugares se entierra en vida a alguien para que los espectros o vampiros no salgan de sus tumbas, y se les consideraba los guardianes del cementerio. Me llamó tanto la atención que me inspiró para escribir algún que otro relato y novela sobre este tema. En fin, no sé si os gustan los relatos ambientados en cementerios, si os gustan los camposantos, si os parecen lugares apacibles, terroríficos, demasiado tristes o melancólicos, o precisamente os gusta porque son tristes y melancólicos. Si conocéis alguna que otra leyenda urbana sobre cementerios o algún relato, pues ya sabéis que podéis ponérmelo en los comentarios. Y ya nada más, recordad de darme un like si os ha gustado, de suscribiros, recomendar este canal a amigos o enemigos según os parezca. Si andáis por YouTube tenéis la opción de regalar algunas moneditas en el Super Thanks para que me los ponga sobre los ojos, así el guardián del cementerio y Caronte me dejarán cruzar la laguna Estigia. Si no, me quedaré por aquí rondando y dando la lata a los pobres mortales, enganchándoles las chaquetas entre las cruces. En fin, tanto si os vais a dormir como si os vais a quedar en vela entre las tumbas y nichos, os voy a desear muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras.